Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos ya para nuestro compromiso habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana. Geopolítica por el 14 en todos los cables a nivel nacional. Y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Y que gracias por estar con nosotros este martes. Estamos a 18, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo. Sobre todo en buena compañía. Hay muchos temas. Eso dice. Hay muchos temas, como siempre. Vamos a hablar en el día de hoy con un querido amigo de muchos años, Raúl Hernández, que es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Raúl es, además de político, es comunicador y es maestro. Y que vamos a hablar con Raúl en un ratito. Hay muchísimos temas. En el plano internacional hay un tema que me recuerda, que está entre lo social, lo deportivo y sobre todo lo trágico que fue el atentado a la ciudad de Boston durante el maratón hace 10 años. Creo que dos hermanos chechenos fueron condenados a muerte. Uno de ellos fue abatido durante un operativo del FBI y la policía de Boston. El otro fue capturado y sentenciado a muerte. Debe estar todavía apelando, porque en Estados Unidos condenan a una persona a muerte y dura 30 años en apelaciones y litigando los abogados. Tiene muchísimos recursos hasta que llega el día de la ejecución de la sentencia, que es generalmente con una inyección letal. Antes era lo achicharraban en una silla eléctrica, con energía eléctrica, otros los ahorcaban. Pues ya eso pasó a la historia. Ahora es con una inyección letal, que finalmente es muerto como quiera. Pero el dato importante que queremos resaltar es fue la participación de David Ortiz en la reacción de la ciudad cuando estaba conmocionada por ese atentado. El maratón de Boston es el segundo maratón importante de los Estados Unidos. El primero es el maratón de Nueva York, donde participan de todas partes del mundo. 30.000, 35.000 maratonistas. Casi siempre lo gana un africano, porque esos africanos corriendo en esa sabana de África no hay quien le gane. Pero en este maratón de Boston no tiene la dimensión que tiene el maratón de Nueva York. Sin embargo, su importancia como elemento integrador de la ciudad es indiscutible. Nunca había ocurrido nada, ningún evento importante, mucho menos en la dimensión en que se produjo ese atentado. Y a partir de ahí, de ese evento trágico, marcó el maratón de Boston. Y David Ortiz fue la figura que levantó el ánimo de la ciudad de Boston. Y fue reconocido y David Ortiz es una personalidad en esa ciudad, no por sus hazañas deportivas solamente, sino por todo su comportamiento y reitero, su surgir como el emblema de ánimo después del atentado en el maratón. Pues la figura de David Ortiz creció aún más
y se le sigue considerando una de las figuras importantes de la ciudad de Boston. Hay que recordar ese evento trágico que obligó a un rediseño del maratón, sobre todo a redoblar las medidas de seguridad, que antes es un evento abierto, con toda la libertad de los participantes y de los espectadores. Y a partir de ahí, las cosas cambiaron. Y es una de las vertientes más perniciosas que tiene el atentado terrorista. Es que crea un estado de ánimo que revuelve todo. Y justamente el terrorista o el terrorismo no busca solamente impactar con el evento, con la bomba, con el artefacto mortífero, sino crear el estado de ánimo de terror, que nadie sabe por dónde va a venir una agresión del terrorista. Entonces se crea el estado de terror, que pudiera decirse, no es peor, porque la muerte y las heridas no tienen comparación, pero ese estado de ánimo que crea, el estado de ánimo social que crea, es una de las partes malditas del terrorismo. Y que uno tiene que recordar ese evento y recordar también que fue ese gran dominicano, David Ortiz, el Big Papi, que se puso al frente cuando Boston estaba prácticamente de rodillas. Buen día, don Leandro. Buenos días, Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana, que ya es 18 de abril, sí, todo va rápido. Para que sepa. Hoy es el día del locutor. Ah, es verdad. Y a ellos hay que desearle éxito a los que siguen ejerciendo su función de locutor, Sí. pero que no confundan Lo que son locutores, locutores profesionales. Sí, o sea, sí. que viven de la locución, porque somos locutores. Ah, sí. Hay otros que ejercen, ¿verdad que sí? Como otros atienden de la locución ejercen hasta otra cosa. Cualquier cosa. Sobre todo la comunicación. Sí. O el periodismo. Que ahora se llaman comunicadores, ¿no? Aquello. Pero bueno, de todas maneras, es un día importante, una semana que en la República Dominicana y en el mundo está hecho una referencia a uno de los actos más importantes que se dio en el día de ayer como un símbolo de la valentía hecho por David Ortiz, un momento que impactó a esa ciudad. Y David es un ídolo en esa ciudad. Tiene hasta una calle reconocida por el ayuntamiento de la ciudad. Sí. Pero mientras eso ocurre, aquí ha habido algunos temblores también en el día de ayer. ¿Tembló la tierra ya? No, tembló la tierra, como casi todos los días, pero también cerca de la Procuraduría, no sé qué fue que pasó por ahí, pero se revivió un momento demasiado importante con la presencia de si le podemos llamarlo, el ex convicto y narcotraficante dominicano. Ex convicto, sí. Sí, es convicto. Eso es lo seguro, ¿verdad que sí? Sí, eso es ex convicto. Ahora, de él narcotraficante yo no estoy seguro. Ah, bueno. Entonces, todas las especulaciones surgieron después de eso. Uno no sabe realmente a qué se debe ni cuál es el resultado. Si es una llamada que le hicieron de manera formal o si es búsqueda de algunas cosas que quedan pendientes. Sí. Sería importante que se pudiera manejar eso para que la gente estuviera edificado de lo que realmente pasa con ese personaje. Bueno, hay que recordar que desde el momento en que el Estado Dominicano accedió a la extradición de ese delincuente a Estados Unidos, renunció a la persecución interna. O sea, Quirino Paulino Castillo no tiene ningún caso pendiente en la República Dominicana, porque todo fue borrado. Perdón. Y él fue a Estados Unidos y dijo 2 o 3 disparates. Duró 8 años allá y después vino a recuperar sus
Por un principio que la gente no, universal, ¿verdad que sí? Y de derecho fundamental. Yo creo que no es universal. Que la gente no puede ser juzgado 2 veces por un mismo Yo creo hecho. que No es universal. Creo que Colombia tiene una forma más elegante de gerenciar el tratado los acuerdos de tradición que tenga con los Estados Unidos o con cualquier otro país. Y creo que Colombia deja pendiente ¿Verdad? algunas cosas, porque no es verdad que usted se pasa 30 años, como por ejemplo los narcotraficantes colombianos de gran calado, casi todos están muertos, o creo que quedan 2 que están cumpliendo condenas larguísimas en los Estados Unidos, pero usted se pasa la vida matando gente, atentando internamente, creando dificultades, violando la ley, y de repente, porque hay un tratado, Estados Unidos prepara un expediente de 4 o más kilos y se lleva al delincuente para su territorio. Y excepto ese par de traficantes colombianos que están presos en los Estados Unidos, o el Chapo Guzmán, que ha sido condenado a cadena perpetua, excepto todos estos traficantes, no importa que admitan haber enviado 34 toneladas. ¿Ustedes se imaginan lo que son 34 toneladas? Un camión de 34 toneladas. Yo creo que aquí no hay camiones de 34 toneladas, ¿o sí? Bueno, debe haber, sí. Pero con materiales. Pero es un camión de 10, sí. 12 ruedas. Entonces, una persona que admite haber enviado 34 toneladas, que lo admitió porque la justicia de Estados Unidos le tiró los expedientes, mire, usted hizo todo esto, pero fue mucho más de ahí. Ahí entonces va y negocia con la justicia de los Estados Unidos, reitero, le dice 2 o 3 disparates y le creen, y después regresa a recoger el producto de su gran esfuerzo de trabajo y queda convertido en un gran señor. Sí. Sigue siendo un delincuente, no importa que haya negociado en Estados Unidos, sigue siendo un delincuente porque aquí no ha pagado nada. Ya, yo creo que la disyuntiva es la siguiente. ¿Puede el marco legal ahora legitimar lo que fueron los tratados, los acuerdos o la connivencia entre ese bajo mundo que vino desde la droga, que tiene la Procuraduría ahora, que no puede lidiar en ese mundo? Es decir, nada que sea legal se le puede reconocer a esa persona, ni nada de lo que pueda decir tampoco. Oh, pero ven acá, todo lo que vino a recuperar, ¿quedó lavado por Estados Unidos? No, pero así no. No, es que es así. Eso debe ser una señal importante para que otros casos no se puedan repetir. Porque ¿cómo es posible eso? Oye, ¿qué aval puede tener el señor de que para estar legalmente requiriendo alguna cosa? Bueno, si en el bajo mundo se puede recuperar, porque dice que hay mucha gente que tiene... Que se quedó con cosas de él. No, sí. Tú estás loco. Eso es lo que dice, ¿verdad? No, nadie se quedó con nada. Bueno, pero debe recuperarlo en el modo común que se manejan ellos, ¿verdad? Habría que ver a qué se debió la visita de ese individuo al ámbito, al edificio de la Procuraduría. No sabemos si fue hablar con un procurador o... Claro, para un seguimiento. Yo me imagino que sería eso, ¿verdad? Creo que debía ser. Vamos a ver. Pero es muy lamentable. Yo creo que la República Dominicana debería denunciar ese tratado. Denunciar un tratado es plantear su revisión o su abolición y sentarse a negociar unas condiciones menos ¿cómo se puede decir? Menos entreguista. Yo voy a decir, porque no puedes renunciar a perseguir aquí en República Dominicana, porque es una prerrogativa de nosotros. Yo voy a decir una palabra que a mí me gusta mucho usar, pero no la voy a usar ahora. Raúl, buen día. Buen día, Nelson. Buen día, Leandro. Y a los amigos televidentes de Geopolítica, como ustedes siempre lo hacen con mucha profesionalidad, discutiendo los temas de la palestra, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Sobre todo, así es. Gracias. Con 2 maestros. Gracias, así que Raúl. Me siento muy bien estando aquí con 2 grandes amigos y aprovecho lo que dije inclusive el domingo. Planteé la necesidad entre un grupo de estudiantes de término de la carrera
que tienen que leer buenos articulistas, tienen que leer personas del calibre de un Nelson en relación que redacta bien, que siempre he dicho, se lo he comentado a Leandro, y aprovecho y públicamente te quiero comprometer, Nelson, de que tú tienes que escribir un libro, publicar un libro, una guía de redacción, un libro de texto para los estudiantes de periodismo que cursan la asignatura de redacción 1, porque realmente es una necesidad, Nelson. Gracias. A nivel académico se hace necesario, ya que Leandro dice ahora que a todos le dicen comunicadores, Sí. que aquellos que salen egresados de las aulas universitarias con la condición de periodistas deben realmente dominar el idioma y hacerlo con la profesionalid que tú lo haces. Y siempre aprovecho ahora para decirlo, agradezco la ventaja de la tecnología, de que tú me envías los artículos que publican en El Caribe, y debo decirte que soy un lector de tus columnas y destaco la precisión, la objetividad, pero también el dominio del idioma. Creo que eso es fundamental hoy en día para la formación de los jóvenes que están cursando la carrera y que muchas veces, Nelson, Leandro, no tiene la conciencia plena de su nivel de responsabilidad. Y más ahora que se está discutiendo un proyecto de ley, bueno, es un anteproyecto todavía, con una comisión designada por el Poder Ejecutivo de la Ley de Expresión, que pretende hacer una actualización de esa ley de expresión que conocemos y libre difusión del pensamiento, que data de 1962, es decir, que ya ha pasado mucho tiempo para que República Dominicana cuente con un dispositivo legal que se ponga a tono con el mundo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, la realidad, yo te agradezco esas expresiones bastante elogiosas para mí, yo creo que son inmerecidas, pero viniendo de un amigo, pues gracias, Raúl, y yo entiendo que sí, que hay que aportar algo. Yo siempre daba clases de relación 1 y 2, le decía a los muchachos, miren, a escribir, solo hay una forma de escribir, de aprender a escribir. Escribiendo. Y sobre todo Leyendo. Y leyendo buenos autores. El que no lee, No lee. no va a aprender a escribir. No entrena el cerebro. Porque no tiene un marco de referencia Así es. de cómo deben hacerse, de cómo debe ejercerse la buena escritura. Pero El caso de hay que aportar algo. Noticias de un secuestro, que es una obra importante de García Márquez, realmente es una crónica. Sí. Y un joven periodista que pase por las aulas, Nelson, Leandro, debe leer ese libro, no solamente por la situación que presenta Colombia, bueno, tú estás hablando de la extradición, de lo que ocurre en Colombia en ese momento, y que lo hace con la maestría de un premio Nobel como García Márquez, el Gabo, pero yo entiendo que los jóvenes, repito, estudiantes de periodismo, tienen que leer buenos periodistas como tú, que escriben en un medio de comunicación tan importante como El Caribe, y también leer buenos autores, como el caso de un premio Nobel como el Gabo. Mira, También el relato de un náufrago. Ah, sí, el relato de un náufrago también. Sí, claro. Tremendo. Son dos joyas. Tremenda así es. crónica. sí, así yo es. no sé, porque estamos frente aquí a Raúl Hernández, que quizá la gente lo ve como político, pero realmente es un colega, es un comunicador, y con quien yo he tenido la oportunidad de Maestro. sí, claro. Porque hay profesores y hay maestros. Sí. Y ante la orfandad, incluso en la enseñanza del periodismo y en el ejercicio, hace falta cultivar otros valores y otros elementos, porque cualquiera cree que hacer bulla en un sitio está comunicando, cualquiera cree que repitiendo cosas también en un aula está enseñando. Bueno, pero el ruido es una comunicación también. Sí. Lo que pasa es que No comunicación dañina, pero sí. Distorsiones. ¿verdad? Entonces, yo quisiera aprovechar, Raúl, no sé si en cuál de las condiciones entro contigo. en todas. En todas. Sí, en todas. Bueno, yo estoy con dos veteranos de la comunicación, entonces, por ejemplo, una persona como Nelson, Leandro, que se dedica durante muchos años a estos temas de geopolítica. Yo no sé si a ustedes les parece pertinente, pero sería bueno, Leandro, quizá abordar lo que ha hecho ahora Lula da Silva, que llega a China, va entonces a esa región acompañando a Dilma,
que Dilma asume la presidencia del banco ahora de los BRICS. El Banco BRICS. ¿Cuál es el impacto que tendrá en un mundo multipolar el hecho de que un Lula, como decía el titular del periódico hoy ayer, que se vira, su mirada es ahora hacia el gran gigante chino, y entonces lo que esto generó, una declaración realmente poco diplomática de parte de un funcionario del Departamento de Estado que acusó a Lula de estar repitiendo propaganda de Rusia y de China, y eso, no sé, Nelson, ¿qué te parece esto, Leandro? Pero realmente fueron unas declaraciones para mí muy desafortunadas que rompen todo lo que es el protocolo hoy en día del manejo de una política exterior, haciendo una denuncia que realmente me llamó mucho la atención, el hecho de intentar descalificar a un jefe de Estado como Lula, que vuelve a la presidencia y está haciendo una gestión que trasciende la frontera de Brasil, produce el reconocimiento que se le hace a ese país cuando Dilma, que fue la que presidió Brasil después de él, ahora pasa a liderar una institución, señores, que hay que decirlo así, los llamados BRICS, donde está la India, China, Brasil, son potencias económicas que cuando tú sumas el Producto Interno Bruto, Nelson, Leandro, de esos países, ponen en jaque a Estados Unidos y países inclusive como Alemania y como Francia, Inglaterra. Estamos hablando que esos son el 64% de la población Es lo que mundial. digo, ponen en jaque Más del 20% del Producto mundial. Interno Mundial. Mundial, Sí, exactamente. Que es una cifra que no cabe en la cabeza de mucha gente. Raúl, Las implicaciones que tiene sí, eso, yo ¿no? aprovecho. Hemos visto en los últimos días, digamos, un aceleramiento de ese proceso. El de los BRICS se venía trabajando hace tiempo, ¿verdad? Pero No, en los hay un últimos relanzamiento. tiempos, sí, ha habido un relanzamiento y yo lo veo como muy rápido. Vamos a la pausa. Sí, ¿qué tan, para cuando Después de la pausa. ¿qué tan cerca tú puedes ver, se puede en la dimensión que eso viene, que pueda impactar realmente en el mundo? Sí, así es. Vamos a la pausa y regresamos con Raúl Hernández a hablar de ese tema que es interesantísimo, porque a veces nosotros aquí en el inmediatismo, en esa mentalidad insular, creemos que eso está ocurriendo muy lejos. Es una interrelación del mundo que nada ocurre sin que afecte a todo el mundo. De manera que estos elementos de un bloque, ya hemos hablado en otras ocasiones de esta recomposición de la geopolítica mundial, también tiene impacto en la República Dominicana. Vamos a la pausa y venimos ahora. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio.
En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando con Raúl Hernández, que es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. También Raúl va a aspirar a diputado. Vamos a hablar de política, política interna. Sí, Un hombre informado, Nelson. Según se informó, como dice Juan. Bien, en el segmento anterior dejábamos ahí en el tapete la preocupación, por un lado, de sectores internos de los Estados Unidos y la buena noticia para el resto del mundo de ese laborantismo de Lula, como parte de todo un proceso de relanzamiento del PRI. Un senador republicano, naturalmente tenía que ser, le entró a Lula, pero le entró a Lula no directamente a Lula. Él politizó su reacción a este trabajo de Lula. Él lo que decía es que estos países se han ido identificando con China y con Rusia a partir de lo que dice un fracaso de la política exterior del presidente Joe Biden. Por un lado, no solo la política exterior, sino ¿cuál fue el término que él utilizó? Es como si fuera su flojera, ¿verdad? Para decirlo en buen dominicano. Como que las potencias que son rivales de Estados Unidos no le tienen miedo o no respetan al presidente Biden porque es muy débil. Y un secretario del Tesoro durante el gobierno de Barack Obama señalaba que justamente por esa falta de determinación de la administración Biden, ha ido tirando aliados de los Estados Unidos a los brazos de China y a los brazos de Rusia. O sea que hay un ambiente de temor internamente en los Estados Unidos por el florecimiento de estas ideas de crear un mundo multipolar. Así es. A partir de que, bueno, si Estados Unidos, que era el dueño del mundo, en la visión de ellos, pero además también en la práctica, ha ido perdiendo terreno y se ha ido recomponiendo el tablero mundial, eso tiene que generar preocupación en los Estados Unidos. Claro, porque pone en entredicho una política exterior que, bueno, tú tienes mucha razón, Nelson, el Partido Republicano aprovecha esto y lo politiza. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el caso ahora del expresidente Donald Trump, que ha sido sometido, ¿no?, a un proceso judicial donde hay mucha preocupación incluso de la estabilidad política en Estados Unidos, lo que implicaría para ese país que este señor ya concluyó un proceso judicial y sea llevado a prisión. Yo no sé si ustedes vieron las declaraciones del fiscal de Nueva York, de Bragg, cuando hizo el planteamiento de que Donald Trump, siendo presidente y aún estando fuera de la presidencia, cometió violaciones importantes, incluso es acusado de falsificación de documentos, algo muy serio, y de evasión de impuestos. Es decir, que estamos hablando de una medida judicial de delitos penales. De delitos penales de mucha importancia. Ustedes saben perfectamente que en las películas vimos una serie, Los Intocables, que a uno de los
más famosos mafiosos de Estados Unidos, se le llevó a prisión no por crímenes. No por los crímenes, sino por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos. Entonces, la historia de los intocables, que mucha gente no lo sabe, Eliot Ness existió de verdad. Nació... Era un inspector de impuestos. Era un inspector de impuestos, sí, que era de New Jersey. Sí. Y murió hace como 15, 20 años. Murió viejo, murió como de 80 años o más de 80. Y él era inspector realmente de impuestos. Y entonces la serie le dio otro giro y la gente creía que era un perseguidor del crimen. Era un policía, No, no lo era. Entonces, a lo que voy es que fíjate que tú planteas el elemento de Biden, un presidente que se ve con una debilidad realmente en el plano de la política exterior de Estados Unidos, y en ese mundo multipolar vemos a un Lula. Señores, el impacto que eso tendrá en la región, y tú tienes mucha razón, tu comentario antes de la pausa nos remite a la metáfora, Nelson, Leandro, amigos televidentes, del vuelo de la mariposa, que una mariposa vuela en China, vuela en Japón, y realmente su vuelo tiene un impacto en este lado del mundo. Como no sé si recuerda cuando Juan Bosch denominó a esa región como los antípodas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Viaje a los antípodas. Exactamente, en ese libro, lo que vemos es a un Lula que va a China, realmente un acontecimiento muy importante en este momento, y según lo que leí, Nelson, no sé, ustedes me corrigen, también en la agenda Lula está tratando de ver de qué manera se llega realmente ya a una negociación con el caso de Ucrania, y todos sabemos que Rusia presentó ante el mundo una propuesta basada en 12 puntos para resolver la crisis de Ucrania, porque realmente ya ha pasado un tiempo, demasiado, no sé qué tú consideras. ¿Se va a resolver eso? De que ya yo creo que el mundo está a la espera de que eso se resuelva, porque eso no ha llegado a nada. Lula propuso un G20 de la paz. De la paz, exactamente. Entonces, no solamente son los temas propios de Brasil, estamos hablando del mundo, de la agenda global, y de un tema tan acuciante como es la crisis de Ucrania, donde lo más lamentable, Nelson, Leandro, que yo veo ante ese hecho, lo que ha ocurrido en Ucrania, son las pérdidas humanas. Cuánta gente ha muerto por una situación que pudo haberse evitado. Porque hay gente que acusa a Putin, pero hay que recordarle, como decía yo un amigo, gente que acaba con Putin, y yo digo, pero ponte los zapatos de él. Y si te están poniendo misiles, o la pretensión de ponerte misiles que lleguen en menos de 5 minutos a Moscú, ¿qué tú harías? Porque eso hay que ponerse los zapatos de él. Yo lo he visto por encima de cualquier cosa. Pero bueno, mira, yo creo que estamos experimentando en el mundo acontecimientos solo soñados, y que ahora estamos en realidad que cada vez más acelerada. No tenga duda que hay una determinación con terminar la guerra, pero es porque para que nos sirva un elemento de disociación con el tema ese de la integración de los nuevos bloques. Ese es el camino. Y la diferencia va a ser la siguiente, que va a haber un acuerdo sin la hegemonía absoluta de los Estados Unidos. Esa va a ser la diferencia. La participación, no se puede... ellos van a participar, pero no de manera hegemónica con la determinación que lo hacían siempre. Su nivel de influencia queda reducida porque ahora viene una situación de recomposición. Tú hablabas con mucha razón del tablero mundial. Me recordaste a Sidney Brzezinski, que escribió un libro hace unos años sobre el tablero mundial, y realmente eso es lo que está aconteciendo. Hay un movimiento de fichas. Totalmente. Y Estados Unidos ya no tiene la influencia, obviamente, de años atrás. Paul Kennedy habla de eso en el libro del declive de las civilizaciones, donde esos imperios siempre terminan realmente en un declive porque surgen nuevos planteamientos. Y China, el hecho de que ahora se esté pensando en tener una mesa de divisas alejándose del dólar, también eso va a contribuir a un debilitamiento de la propia economía de Estados Unidos, o más bien también de su influencia en el mundo. Sí, hemos hablado aquí, yo les he explicado a los amables televidentes y a los compañeros que no va a ser tan fácil sustituir al dólar. Puede haber un elemento de evadir un poco el dólar, pero la hegemonía del dólar se va a mantener por
Pero fíjate que están décadas. hablando de un pool de divisas y la idea es que esos países puedan comercializar y También eso en otras monedas. con otras divisas. Claro. Entonces, el tema es que eso debilitaría el nivel, la capacidad de influencia de Estados Unidos. Bueno, ya yo no digo China- que le quiten la preeminencia al dólar, pero obviamente lo va a debilitar. Bueno, Rusia tuvo que ingeniársela para poder evadir las sanciones, porque Sí. cuando lo desconectan del SWIFT, Exactamente. entonces lo dejan así mismo desconectado Sí. de la posibilidad de transar con otros países. Exactamente. ¿Qué tuvo que hacer Rusia y con China y con la India? Bueno, se crearon un mecanismo de intercambio de información, de intercambio de transferencia Entre ellos mismos. entre ellos, sin pasar por el bendito SWIFT. Bueno, entonces esas son respuestas que dan los países ante Por eso, son yo cambios yo decía, realmente. elementos solamente soñados. Pero señores, antes que lo amenazaban con sacarlo del SWIFT, era como una muerte económica. Claro. Así es, Y se demostró que ya no es verdad. así es. Y con la composición de todos los países, con la cantidad, con el valor del mercado, que significa China, India, Estados Unidos, Rusia, señores, ya eso hay que poner atención, no solamente entre ellos, sino lo que significaría el impacto con otros países, incluyendo la Unión Europea. Porque ¿quién quiere despegarse de ese mercado, de ese tamaño? No, ya es imposible. Ya el mundo cambió. El imperio realmente, lamentablemente, parece que hay gente todavía internamente que no ha logrado ver la debilidad y su influencia en el mundo. Pero, Y- ¿cuál imperio sobrevivió a la eternidad? Bueno, No. Ninguno. pero hay gente que no lo quiere ver. En las reacciones... Viene el declive natural de los Claro, imperios. pero Ha va pasado muy- con todos. Pero va muy acelerado. Así es. Va muy acelerado. Y esa reacción de algunos elementos de los Estados Unidos es asumida, es decir, no le asiste derecho al otro, desde su lectura. Pero no es así. Hace tiempo que lo tienen. Mira, Raúl, tú que eres estudioso de la política exterior y de toda esta recomposición, ¿tú crees que la República Dominicana, que se ha ido un poquito, aunque sea muy tenue, se ha ido acercando a China? Sin mucha extravagancia, sin mucha bulla, pero tiene relaciones importantes con China. ¿Tú crees que la República Dominicana puede aprovecharse de esa nueva corriente sin agredir, sin alejarse obviamente de los Estados Unidos, que es el socio comercial natural? Bueno, yo he dicho, esa es una pregunta interesante, Nelson. Yo he dicho que una de las situaciones en las que se ha visto muy mal parado el expresidente Danilo Medina es que los que administran la política exterior en Estados Unidos a través del Departamento de Estado no le perdonan nunca a Danilo haber dado ese paso de formalizar relaciones diplomáticas con China. En eso los norteamericanos son prácticamente... Son rencorosos. Son rencorosos. E implacables. Son implacables, Claro. esa palabra es muy adecuada, Alejandro. Claro. Porque a Danilo, si ustedes ven las visitas que se han realizado de funcionarios de los Estados Unidos en este gobierno, ha sido sistemática. Y es bueno darle seguimiento a esto. Es decir, ahora acabamos de ver una subsecretaria que llega al país, pero vimos que hace ya un par de semanas antes, vimos a otra funcionaria importante visitar incluso la frontera. Está el tema haitiano. ¿Otra subsecretaria? Otra subsecretaria, pero también vino Comando Sur. la del Comando Sur. Es decir, de forma sistemática ha habido unas visitas consecutivas de ¿Qué tanto funcionarios cariño a la importantes. República Dominicana? últimamente? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un posicionamiento geográfico en términos geopolíticos de mucha importancia. Nosotros estamos en lo que llaman el nearshoring, es decir, estamos en una posición privilegiada en el medio del continente. El Y entonces vecindario. eso nos permite tener esa ubicación. Desde aquí se puede hacer se pueden hacer muchas operaciones comerciales, de inteligencia, muchas actividades que son de interés para un país como los Estados Unidos. Y entonces ver esa influencia de China, que cada día gravita más en la región, genera preocupación en Estados Unidos. Hago el señalamiento de Danilo, pues como tú has señalado con mucha razón, el hecho de que República Dominicana tenía relaciones con Taiwán, termina esas relaciones y formaliza entonces una relación bilateral con China, pero ya diplomática. Eso provoca reacciones, como la hemos señalado, de parte de Estados Unidos. Yo pienso que en el caso nuestro continuarán realmente
esas actividades comerciales propias de países cuando abren relaciones. Tenemos el caso concreto de que somos un país importador de tecnología. Sabemos ahora que se incluye en la agenda global el tema de la inteligencia artificial, y es bueno que la gente sepa que el país que lidera el mundo en el aprovechamiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, en materia de educación, es China, precisamente China, y eso va a provocar un cambio inclusive de los temas que gravitan en la geopolítica internacional, porque hay que introducir ahora no la innovación tecnológica pura y simple, sino también un componente tan importante como la inteligencia artificial. Y entonces, si China es el país que lidera en I+D, en inteligencia artificial, en temas que tienen que ver con la educación, obviamente Estados Unidos lleva a ir una desventaja. Raúl, en ese interín yo quisiera que tú nos ayudaras a ver un poco, porque yo no sé si llamarle resabio, rencor o desprecio, siendo nosotros un país aliado de los Estados Unidos y tenemos relaciones muy, muy particulares, y lo decía el presidente el día que tomó su mandato. Sin embargo, nosotros tenemos 3 años sin que los Estados Unidos tengan un embajador formal en República Dominicana, y se maneja con funcionarios. Un encargado de negocios. Sí. Sí. Yo esa parte no la entiendo. Que yo creo que este gobierno es un aliado de Estados Unidos. En diplomacia es un mensaje. En diplomacia eso es una agresión. Pero un mensaje claro, un mensaje de insatisfacción, un mensaje donde vemos que el país se dio ahora recientemente el tema del Central Romana, con las acusaciones que hubo, que son reiteradas, no son nuevas, vamos a decirlo así, porque la cosa hay que decirla como son. Sin embargo, eso se colocó a nivel de geopolítico con nuestro país, y sabemos que no quedamos muy bien, Nelson, con el hecho de que el Central Romana, aunque no es del Estado Dominicano, es una empresa privada, pero eso tiene una connotación. Es un capital norteamericano. Ahora, fíjate cómo se dan las cosas. Tenemos entonces una congresista de origen hispano que fue presentadora de Univisión, que es Elena María Salazar, que no sé, Nelson, cuál es tu valoración, pero dentro de Estados Unidos, el hecho de que una voz como ella se levante y puso en entredicho al secretario del Departamento de Estado, yo no sé cuál es su valoración de esa participación de él, pero lo hizo quedar muy mal ante el Congreso. Y esas son voces que, sin nosotros quizás pretenderlo, tenemos en ella una gran aliada. No sé qué ustedes valoran, pero ella ha defendido a República Dominicana con acusaciones infundadas, y quedó claramente establecido. Que no la hizo el legislador dominicano. No, pero yo digo, el secretario del Parlamento gagueó ahí, en ese hearing. Sí. Ella le demostró y le desmontó y le demostró que él no tenía ningún asidero para hacer una alerta a los norteamericanos que visitaban o que visitan República Dominicana. Esas son situaciones que se dan en los gobiernos, y yo no sé hasta qué punto nosotros pudiéramos, yo no sé ustedes qué piensan, pero para terminar la idea, ante una situación como esta, yo creo que el gobierno dominicano debió hace rato invitar a María Salazar a visitar República Dominicana y tener una conversación. En estos días tuvieron representantes de diferentes instituciones importantes en Boston, que estuvieron en Palacio. Sí. ¿Y por qué no invitan a la señora Salazar, que se ha convertido en una defensora de República Dominicana ante los embates de un gobierno que tradicionalmente no perdona ese tipo de acciones? República Dominicana le va a costar mucho, y yo creo que la interrogante que tú planteas es una respuesta diplomática donde un gobierno no nombra un embajador, y eso realmente lo define muy claro. Es un desprecio. Nelson, es un desprecio. Tú lo dijiste, es un mensaje bien claro. Sí. La señora Sherman, que estuvo aquí, subsecretaria, habló del tema. Sí. Dijo que, bueno, que están tratando de arreglar este tipo, que no solamente con la República Dominicana, sino que con otros países también. O sea, pretendió justificarlo. Pretendió justificarlo. Porque se habla de un candidato incluso. Hay un candidato para... Hubo 2 candidatos ya. Hubo uno que estaba casi nombrado. Casi nombrado, que era de origen colombiano. Sí. Ese Mario... Y no sé qué pasó con él. Mario González. Muy amigo de la República Dominicana, porque incluso... Ha visitado aquí. Y la persona que me lo dijo, lo comentó en un grupito que estábamos, dijo, viene para acá Mario González, que es un colombiano, ya está casi nombrado. Y de repente lo retiran.
Exactamente. No sé qué pasó ahí. Entonces, son situaciones realmente, quizá identificaron, este hombre es muy amigo de República Dominicana, vamos a llevar entonces a otra persona que no sea tan amigo. Así que habla el imperio. Habría que ver. Sí. Vamos a mandarle una Sí. especie de cuarto puesto de triste recordación de los embajadores que ha tenido Estados Unidos aquí. Bueno. Robert Pastorino, por ejemplo. Pastorino, que ese sí dio agua de beber. Ese sí dio agua de beber. Sí, pudiéramos mencionar 3 o 4. Sí. Han Han Herten. Herten. Sí. Ese fue otro que hizo mucho negocio Estuvo a aquí. hacer negocios. Hacer aquí. negocios. Ese era un vocero de muchísimos sectores importantes. Bueno, y en quedó- materia económica, sus quedó intereses muy alicateado aquí, particulares. Sí, con así muchísima es. gente. Con mucha gente, sí. Ya. O sea, que son embajadores nombrados casi para una sola misión. Porque Así después no le asignaron ninguna misión. Así es. O sea que son mensajes que hay que captarlos. Sí. Y ver- más en el mundo de la diplomacia. A ver cuál es el tratamiento, el trato que nos dan a nosotros los Estados Unidos, cuando nosotros somos entregados casi de manera vergonzosa Así a los es. intereses de Estados Unidos. Que tradicionalmente ha sido así. Ha sido así. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Pero yo creo que eso... 14 TV, televisión para todos. Ponle tú también pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más tipos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. ...14 TV... televisión para todos. Raúl, pero hemos estado demasiado fuera de la frontera. Hay que venir al patio. Hay que venir al patio y hablar de hablar de tu partido. No, lo que pasa es que estamos aquí en geopolítica. Sí. Y hablar de Y tu estos son partido. temas, ¿verdad? Pero Sí. tú sabes que cuando Nelson Sí. dijo, metió de cuña, que Raúl va a aspirar a diputado, yo pensé, señor, porque hace falta un proceso digamos, oye. De limpieza en el mundo. Sí. Estoy buscando el término. Es que el término estoy buscando. No, tú vas a hablar de cualificación. No, tú vas a hablar hay una profilaxis. No, ¿Qué es eso? No, higienización. Una limpieza. Sí. ¡Wow! Eso Es un término serio, claro, Leandro. Claro, totalmente. Porque Hay amigos que te están viendo aquí, Sí, que sí. son diputados. No, pero eso no va con ellos lo saben. Bueno. No, de esos amigos no, pero señores,
es que uno siente que todo lo que sale del Congreso, como que uno tiene que estar... Como siempre, como... Sí, con el sobresalto. Un porque sobresalto, sí. Nada que valga la pena, que tenga sentido, que vaya con la trayectoria de un país, sale de ahí. No, si es negocio, porque... No, tanto así no, Leandro. Está bien. Yo siempre Es que hace te he corregido sí, eso. no, tú dices, piensas al contrario de mí, pero no importa. Porque mira, tremendito, es que, oye, es que yo le doy seguimiento al Congreso y hace todo lo que tiene que hacer, menos lo que le corresponde. Una barbaridad. Es decir, hace falta que gente con alguna cabeza, ¿verdad? Con algunos fines que salen del país y sobre todo que tengas ideas, porque hay gente que no sabe quién fue ahí. Hay gente que tiene 8 años, 12 años de legislador y no tiene una hoja que exhibir, que no sea un contrato. Una iniciativa. Que no sea un contrato vendiendo algo, algún terreno o algún bien del Estado o haciendo algún negocio. Eso no tiene mamacita. ¿Y un país puede vivir con un Congreso así? Bueno, para tu satisfacción te voy a decir que los congresos son asientos aparte. No tanto así. No tanto así. Bueno, la inquietud que tú tienes, Leandro, es muy válida. Y yo siempre he dicho, Nelson, que una de las cosas que me preocupan de la política dominicana es ese rol que juega el dinero en la actividad política. O sea, yo he conversado con algunos amigos y en el momento en que le hago saber que yo me registré en la Fuerza del Pueblo, tú sabes que en el portal se abrió un espacio para aspirantes a puestos electivos. Y yo me he cuidado, yo no he hecho ningún afiche, yo no he hecho ninguna propaganda alrededor de una posible aspiración mía al Congreso, respetando los plazos, Nelson, porque uno tiene que practicar con el ejemplo. Yo he visto mucha gente que ha salido, que publica cosas, bueno, gente hasta que sale a caminatas, hacen actividades y todo eso, y ustedes saben que todo lo que se está haciendo está fuera del margen de la ley, porque la Junta Central Electoral tiene unos plazos establecidos. Yo me he cuidado de eso, claro, en algunos medios de comunicación en los que participo, la pregunta viene, y yo lo que puedo decirte es lo siguiente, partiendo de lo que dice Leandro, Nelson, habría que hacer una reflexión. Por ejemplo, Leandro se queja del no cumplimiento de la labor del Congreso. Y antes de irnos ya, yo sé que están haciendo señas que nos vamos. Para terminar. Esos criminales. Sí, no, el tiempo es el mayor verdugo en televisión. Pero para terminar, simplemente he reclamado que el Congreso tiene 3 funciones establecidas en la Constitución. Una es que el legislador debe representar a su demarcación política, debe legislar y debe fiscalizar. Sí. Y entonces esa última nunca se ha cumplido. Nelson, en los años que tú tienes ejerciendo periodismo, ¿cuándo tú has visto que un funcionario ha sido interpelado en el Congreso? Eso nunca ha ocurrido. No, en base a un chisme. Lo más que ha ocurrido es una visita, una solicitud. Una invitación. Una invitación. Es el concepto que se ha utilizado diplomáticamente, pero un proceso ya formal de interpelar a un funcionario, eso nunca ha ocurrido. Lo único que vimos fue el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero ya eso tuvo otro nivel de complejidad. Yo lamento que ya hemos terminado, Raúl, pero te puedo decir que la circunstancia número 1, pero estoy esperando realmente lo que va a tener lugar en mi partido, porque ustedes vieron que ayer ya se conformó, se dio a conocer una comisión de alianza, y tú sabes que es un proceso donde si hay 6 curules en el Distrito Nacional y mi partido, que es Fuerza del Pueblo, ya tiene una comisión que va a establecer negociaciones, alianzas, habría que ver también las modalidades que se van a utilizar de primarias cerradas, en ese caso son 3 métodos que se adoptaron, encuestas y también lo que son las asambleas de delegados. Yo he sido cauto, esperando realmente que se pueda hacer en este proceso, y no me he dejado llevar de esa animosidad de mucha gente que está en el ruedo político. Sí. Creo que eso no dice muy bien, incluso de lo que debe ser el rol de cada quien, porque entiendo que si tú aspiras a ser legislador, tienes que empezar practicándolo con el ejemplo, y es cumpliendo con lo que establece la ley. La Junta Central Electoral es la que norma todo este proceso y no está abierto. Fíjate que en la Fuerza del Pueblo nos hemos cuidado. Ustedes han visto vallas, sí, ciertamente, con la foto de Leonel, pero ¿qué dicen esa valla? Ahí no dice Leonel Presidente. Invitando a inscribirse. No, dice inscríbete. Sí. No dice Leonel Presidente 2020-2024. Se cae de la mata, pero no lo dice. Pero lo importante es que eso no lo dice, y en términos legales no estamos en ningún incumplimiento. No hay violación. No hay violación. Mira, gracias, Raúl. Bueno, ya no, vas a seguir. Ya nos vemos.
No, que lo hicieron señas de Sí, que la ya próxima. estamos pasados. Sí, Bueno. La próxima, quizá, el proceso se abre en julio. sí. Y en octubre se deben Primer- realizar los procesos de elección, pero ahora se introduce el elemento de alianzas. Bueno, Ya. antes de julio volvemos. Sí, así es. Gracias, Raúl. Raúl Gracias, Hernández. Nelson. Y a ustedes también. Mañana.